Ajín Bejaverí, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente. Escrito está en 2 de Kefa 3 al 5. La gran apostasía. Hoy en día, mucha gente se burla y sigue sus vidas como si nada fuera a pasar. Y si algo pasa, piensan que no se acercará a ellos. Están seguros en sus propios nichos. Piensan que no necesitan de Elohim. El profeta Jeremías advirtió al pueblo de Israel durante 40 años sobre las consecuencias de apartarse de Elohim y de su Torá. Pero en ese entonces, al igual que hoy, el pueblo no quiso escuchar y finalmente Yahweh le dice a Jeremías en el capítulo 11, pasuk 14, tú, pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día que en su aflicción clamen a mí. La misión del profeta fue y ha sido y sigue siendo la de volver al pueblo a la Torá, y si no escuchan, de advertir sobre las consecuencias. El profeta, según el cristianismo de hoy en día, es para adivinar tu futuro y profetizarte sobre las bendiciones que el pueblo quiere oír, que Elohim les va a dar. El volver a las raíces hebreas de nuestra fe es dejar las ideas preconcebidas, la perspectiva cristiana, religiosa o grecorromana que nos formó sin Torá, ya que escrito está por Yahshua que no vino a abrogar la Torá, sino a hacer que se cumpliera. Si el profeta no está proclamando la Torá, advirtiendo al pueblo sobre los peligros de apartarse de ella y de las consecuencias de salirse del camino de Yahweh, no lo escuches. Si el profeta está llevando al pueblo por un camino distinto a la senda antigua, al camino de Yahweh a través de la Torá, y está concentrado en proclamar una prosperidad de momento, o está inventando palabras diciendo que Yahweh dijo cuando él no ha dicho, proclamando un Mesías distinto a Yahshua HaMashiach, no debemos escuchar. Nos estamos enfrentando en estos últimos tiempos a esa gran apostasía de la cual nos advirtió nuestro Abba Kadosh. Nosotros sabemos que muchas personas que salen de religión, que salen de paganismo, tienen muchas dudas y hay mucha confusión. Hay mucha confusión porque muchas personas están revolviendo muchas cosas. Es decir, el cristianismo tiene una fe preconcebida y sin embargo añade prácticas de Am Israel, del pueblo Israel. Usan un talit o tocan un shofar o hablan algunas palabras en hebreo y piensan que ya regresaron a las raíces hebreas de nuestra fe. Sin embargo, regresar a las raíces hebreas de nuestra fe nos va a confrontar, número uno, con el mundo. La condición que el mundo tiene es que no piensan, no creen que les vaya a pasar lo que tanto se ha hablado que va a pasar. Ha habido mucha fama de que el mundo se va a acabar. Sin embargo, los incrédulos ya ni siquiera en eso creen. ¿Por qué? Porque se han dado fechas por falsos profetas diciendo que el mundo se acabará en tal o cual fecha y sin embargo no pasa nada. Y eso llevó al mundo incrédulo a ya no creer ni aun las mentiras. El mundo incrédulo que vive apartado de la Torá y que vive lejos de Yahshua HaMashiach, vive lejos de nuestro Elohim, ya no piensa que vayan a pasar, ya no piensa que vaya a haber consecuencias. Sin embargo, también nos enfrentamos
a gente crédula, gente que está engañada, que tiene fe, pero su fe está desviada de la Torá, de nuestro Elohim Ejad. Porque hay mucha gente que vive en religión, pensando que si asisten a su denominación sin falta, que si ofrendan o que si diezman, que ellos se están acercando cada día más a Elohim. Sin embargo, nos enfrentamos los que hemos regresado a las raíces hebreas de nuestra fe, a esa condición de anunciar las Besorá a un mundo perdido que no tiene fe, que vive sin Elohim, que vive unas vidas inconstantes, y también nos enfrentamos para anunciar las buenas nuevas a gente religiosa, a gente que juzga, que critica, que aún piensan que somos una secta, porque es algo nuevo, porque es algo diferente para ellos. Sin embargo, Jeremías, Jeremiyahu 6:16, paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua y por ese id, dice el eterno Yahweh, dice que vayamos por la senda antigua, que regresemos a la senda antigua. Israel apostató muchas veces, iban y venían según sus inconstantes corazones, pero hoy podemos decir, no es muy diferente, porque el cristianismo se ha convertido en una religión de mentiras y doctrina de hombres, hasta el punto que si el Mesías viniera en este momento, no reconocería su mensaje porque están apostatando. La apostasía es el que niega, abandona o modifica la doctrina. La apostasía no es aquellas personas que viven dentro de una religión o de algún grupo religioso y después se salen de ese grupo religioso. Eso no es apostatar. Apostatar es aquel que niega la doctrina del Eterno, aquel que niega la Torá. Apostasía es abandonar la Torá, abandonar el camino, pues ¿qué no está escrito en Devarim? Bendito aquel que ande en estos dichos de la ley y maldito el que no ande en ellos. La persona que no anda en los caminos de la Torá se maldice a sí misma, no el Eterno los maldice, sino el Eterno les pone dos caminos, el camino del bien y el camino del mal, pero nos dice, elige el camino del bien para que vivas. Abandonar ese camino es abandonar la bendición, o modificar la doctrina también es apostasía, modificarla a nuestra conveniencia, modificarla cuando se habla de diezmos o de ofrendas para una conveniencia, modificarla para cuando se habla de ciertas prácticas. Según algunas definiciones, creo que no debe sorprendernos la gran apostasía que está viviendo la supuesta iglesia hoy en día. Las modificaciones, la negación al verdadero Mesías, la burla a la Torá y la mentira que fue abolida son rampantes en el día de hoy. Sabemos que la palabra Torá es instrucción. Y en primera de Yohanan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la Torá, pues el pecado es infracción de la Torá. Ahora, según la iglesia, pecado que es fallar al blanco, pero para ellos, ¿cuál es el blanco? Si la Torá, es decir, la ley, fue abolida y es en ella donde se encuentran los mandamientos, los misbot, los preceptos de Elohim, ¿a qué están fallando? Entonces no hay pecado para ellos. No debe entonces sorprendernos que la obediencia ni siquiera se enseñe. No tienen a qué obedecer, excepto las reglas y mandamientos de la madre iglesia o de la denominación a la que pertenezcan. Es decir, ¿no se llamaría apostasía todo eso? ¿No se llamaría apostasía a obedecer a cierta denominación más que a los mandamientos del Eterno? ¿No se llamaría apostasía obedecer más al hombre que al mismo Elohim?
En 2 de Tesaloniquín 2:7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado en medio. ¿Por qué escribió esto Saulo? Porque ya para entonces la supuesta iglesia estaba perdiendo el camino, sin la Torá, sin enseñanza. Ya había empezado a corromper la Emet. Miramos cómo ya desde ese entonces estaban torciendo las enseñanzas de Saulo, al igual que hoy. En 2 de Kefa 3:16 dice casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Analicemos quién era Saulo. Saulo era fariseo educado a los pies de Gamaliel, lo que aplicaba que a la edad de 20 años, Saulo se sabía toda la Torá de memoria. ¿Quién puede hacer alarde de eso hoy en día? ¿Qué enseñaba Saulo? Pues la Torá, la misma Torá que enseñaban todos los demás talmidín de Yeshua. Recordemos que no había Nuevo Testamento, como lo llaman, no habría Brit Hadashah. ¿Cómo pretenden entonces líderes que predican que la Torá fue abolida y por ende ni la leen ni la estudian, cómo pueden entender las cartas del apóstol Saulo si él hablaba en aquel entonces de Torá? La apostasía que la iglesia está viviendo hoy es de tal magnitud que ya casi nadie concuerda con lo que la fe en el Mesías es. La mayoría está más concentrada en establecer diferencias que en encontrar la Emet y seguir a Yeshua, el verdadero Mashiach, y no a un personaje grecorromano inventado por el hombre, hasta el punto que cuando le quieren presentar a Mashiach, a un judío, a un yaudí, él se queda estático pensando qué de hebreo hay en él. Miremos para dónde va la supuesta iglesia. Unos dicen estar volviendo a la Emet, pero todo lo que hacen es adicionarle raíces hebreas a su ya definida fe y están haciendo una mezcla tan o más peligrosa que la primera. Porque dicen amar a Israel, visitan a Israel para las Moedim, pero siguen en sus sistemas grecorromanos celebrando Navidad, Semana Santa, observando el domingo y no el Shabbat, o dicen haber regresado a la senda antigua o a las raíces hebreas del cristianismo. Imagínense, ya existen tantas denominaciones y le siguen agregando. Con sus mezclas ya nace la denominación de las raíces hebreas del cristianismo. ¿Qué tiene que ver el cristianismo con las raíces hebreas? O es una cosa o es otra, no pueden revolver. Revuelven todo, tienen cultos emotivos y que hablan de la prosperidad, les profetizan la mejor situación financiera y éxitos mundanos, pero también tocan shofar, visten talit y pronuncian algunas palabras en hebreo. Otros están buscando señales, milagros, van tras el milagrero o el profeta del momento. Dicen seguir a Elohim, pero simplemente cambian el brujo por el profeta. ¿Por qué? Porque su profeta les profetiza bienestar, les adivina si van a tener un hijo, si se van a casar, si van a lograr el negocio que tienen en mente, les profetiza prosperidad, les profetiza salud, les profetiza lo que quieren escuchar. Y por eso es el profeta del momento, porque les dice lo que quieren escuchar. Si nosotros queremos aprender ¿cuál es la función de un profeta? Tenemos que estudiar Devarim capítulo 13 y Yehezkel capítulo 13 para que aprendamos a identificar un falso profeta, aquellos que tratan de apartarnos de la Torá. Otros están adhiriendo elementos de ocultismo, nueva era, yoga, meditación, astrología y es una mezcla molotov súper peligrosa.
Yohanan 6, 44 y 45 dice: ninguno puede venir a mí si el Abacadosh que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Elohim. Así que todo aquel que oyó al Abba y aprendió de él, viene a mí. El Ruach HaKodesh de Yahweh lleva al hombre al verdadero Mashiach. La conversión mental puede llevar a una persona de religión en religión, y cuando escuchan algo que no reconocen, corren al líder para saber si deben creer o no. Pero aquel que es de Yahshua HaMashiach conocerá su voz y le seguirá. Cuando esta emet de la Torá es recibida en su corazón, no busca al líder para verificarla, sino va al Abacadosh postrado buscando la emet. Esta le será revelada por el Ruach HaKodesh e inmediatamente sabrá a quién seguir. En Ibrit dice: miren que no rechacen al que está hablando, porque cuando él dio la advertencia divina en la tierra, aquellos que la rechazaron no escaparon. Piensen cuanto menos, mucho menos escaparemos nosotros si rechazamos al que nos amonesta desde el cielo. Los que están regresando a la emet de la Torá, guardando Shabbat, guardando las Moadim, obedeciendo al Abacadosh, siendo formados del Abacadosh, es preciso que permitan que el Abacadosh les pueda formar. Es preciso que se despojen de toda cultura pagana, de todo lo que puede entorpecer y estorbar la formación que la Torá puede dar al corazón del hombre. La perfecta formación y el perfecto molde que un hombre puede tener es formado a través de la Torá. Y aquellos que están formados ya en la senda antigua, en el camino de la revelación de las raíces hebreas, es preciso que entiendan que se están enfrentando a compartir las Besorá a un mundo que no cree, porque se le ha dicho tanta mentira que aún ni las mismas mentiras están creyendo. Ya no creen que se vaya a acabar el mundo, ya no creen que algún día vaya a venir Yahshua, ya no creen nada de eso. Esa es la condición que tiene el mundo incrédulo y el mundo religioso. La condición que tiene es la crítica, es juzgar la Torá, juzgar la Emet. Que el Abacadosh nos conceda a todos poder anunciar las Besorá con la actitud que el Ruach HaKodesh nos dé, no ignorando la gran apostasía, no ignorando que la gran apostasía está en función y está contaminando cada día más a más almas, esas almas inconstantes. Por otro lado, también nos enfrentamos a la crítica y al señalamiento de casa de Judá, de casa de Yahudá, los Yahudim, los que señalan, los que menosprecian a aquellos que vuelven a la Emet, aquellos que vuelven a las raíces hebreas. Casa de Yahudá señala, casa de Yahudá critica, juzga, menosprecia al pueblo Israel. No olvidemos que en los planes de Abacadosh está el Am Israel, que la emuná que el Ruach HaKodesh pone en cada corazón sostenga a cada persona. Tengan mucho cuidado, no involucren lo kadosh con lo inmundo. Despójense de toda banalidad, despójense de toda cultura, de todo paganismo, de toda tradición. No importa lo que tu familia te diga, no importa si tu familia tiene cierta tradición, niégate a todas las tradiciones grecorromanas, niégate a toda cultura grecorromana, niégate a toda costumbre grecorromana, niégate a todo pensamiento grecorromano. Es necesario que adquieras la perspectiva hebrea para que leas la Torá a través de una perspectiva hebrea, que es la que te va a llevar a guardar los misbot
con esa perspectiva, con la perspectiva hebrea. Porque si tú no te despojas de la perspectiva grecorromana, aún puedes estar guardando Shabbat, pero lo puedes estar guardando desde una perspectiva grecorromana o desde una perspectiva religiosa, en donde tú nada más digas, yo ya guardé Shabbat y toda la semana me porto como a mí me convenga, como yo piense que está bien. ¿Por qué? Porque solamente es religión. Aún puedes estar guardando Shabbat, pero lo puedes estar guardando desde una perspectiva equivocada. Tienes que deshacerte. Es peligroso este camino si traes la contaminación del cristianismo, del catolicismo, del mundo, del movimiento de la nueva era, de la yoga, de la astrología. Es peligroso este camino. Te animo, te motivo a que busques del Abacadosh, busques del Ruach HaKodesh y que te esfuerces y renuncies completamente a todas las costumbres, la cultura y todas las formas que te formaron sin la Torá en tu corazón. Hay personas que tienen alguna mascota en su casa y sus mascotas conocen la voz de sus amos. Pero es increíble que el pueblo de Elohim no sea capaz de reconocer el engaño, no sea capaz de persuadirse en todo lo que se está manipulando en su camino. La Torá de Yahweh es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Yahweh son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Yahweh es puro, que alumbra los ojos. El temor de Yahweh es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Yahweh son emet, son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro refinado y dulce más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Teilín 19:7 al 11. Abacadosh de Debraja. Shalom.